Explicación del libro del Apocalipsis por versículos. Capítulo 3. Por Urias Smith. Las 7 iglesias. Continuación. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives y estás muerto. Estad atentos y fortaleced las cosas que quedan, que están listas para morir, porque no he encontrado tus obras perfectas ante Dios. Recuerda, por lo tanto, cómo has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Por lo tanto, si no velas, yo vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si las fechas de las iglesias anteriores se han fijado correctamente, el periodo cubierto por la iglesia de Sardis debe comenzar alrededor del año 1798. Sardis significa príncipe o canto de alegría o lo que queda. Entonces, tenemos ante nosotros como constituyentes de esta iglesia las iglesias reformadas, desde las fechas antes nombradas hasta el gran movimiento que marcó otra era en la historia del pueblo de Dios. El gran defecto que se encuentra en esta iglesia es que tiene un nombre para vivir, pero está muerta. Y qué alta posición desde el punto de vista mundano ha ocupado la iglesia nominal durante este periodo. Fíjese en sus títulos altísimos y su favor al mundo. Pero, ¿cómo ha crecido el orgullo y la popularidad rápidamente hasta que la espiritualidad es destruida? La línea de distinción entre la iglesia y el mundo se borra, y esos diferentes cuerpos populares son Iglesia de Cristo solo de nombre. Esta iglesia debía escuchar la proclamación de la doctrina del segundo advenimiento, como aprenderemos del versículo 3. Por lo tanto, si no velas, yo vendré sobre ti como un ladrón. Esto implica que la doctrina del advenimiento sería proclamada y el deber de vigilar sería impuesto sobre la iglesia. La venida de la que se habla es incondicional. Solo la forma en que vendría sobre ellos es condicional. Si no velaban, eso no impediría la venida del Señor, pero si velaban, podían evitar ser sorprendidos como un ladrón. Es solo a aquellos que están en esta condición que el día del Señor viene desprevenido. Vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas, para que ese día os venza como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Explicación de unos pocos nombres aún en Sardis. Este lenguaje parecería implicar un periodo de mundanalidad sin precedentes en la Iglesia. Pero incluso en este estado de cosas hay algunos cuyas prendas no están contaminadas, algunos que se han mantenido libres de esta influencia contaminante. Santiago dice, la religión pura y sin mancha ante Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha en el mundo. Santiago 1:27. Explicación. Caminarán conmigo vestidos de blanco. El Señor no pasa por alto a su pueblo en ningún lugar, por escaso que sea su número, cristiano solitario, sin nadie de la misma preciosa fe con quien comulgar. ¿Alguna vez te has sentido como si las huestes de los incrédulos fueran a tragarte? No estás desapercibido ni olvidado de tu Señor. La multitud de los malvados que te rodean no puede ser tan grande como para ocultarte de su vista. Y si te mantienes despreocupado del mal circundante, la promesa es segura para ti. Serás vestido de blanco, la vestimenta blanca del vencedor, y caminarás con tu Señor en gloria. Véase el capítulo
7:17 del Apocalipsis. Porque el Cordero que está en medio del trono los alimentará y los conducirá a fuentes vivientes de aguas, y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Explicación de las vestiduras blancas. Estar vestido con vestimentas blancas se explica en otras escrituras como un símbolo de intercambio de iniquidad por rectitud. Véase Zacarías capítulo 3 versos 4 y 5. Quitarle las prendas sucias se explica por el lenguaje que sigue. He aquí, he hecho pasar de ti la iniquidad. El lino fino o la vestimenta blanca es la justicia de los santos. Apocalipsis 19:8. Explicación del libro de la vida. Objeto de emocionante interés, vasto y pesado volumen en el que se inscriben los nombres de todos los candidatos a la vida eterna. Y existe el peligro después de que nuestros nombres hayan sido introducidos una vez en ese diario celestial de que puedan ser borrados. Sí, o esta advertencia nunca habría sido escrita. Pablo incluso temía que él mismo pudiera llegar a ser un desechado. Primera de Corintios 9:27. Solo siendo vencedores al fin es como nuestros nombres pueden ser retenidos en ese libro. Pero no todos vencerán. Sus nombres, por supuesto, serán borrados, y se hace referencia en algún momento definido en el futuro para este trabajo. No borraré, dice Cristo, en el futuro, los nombres de los vencedores, por los que también está diciendo implícitamente que al mismo tiempo borrará los nombres de los que no venzan. ¿No es este el mismo momento mencionado por Pedro en Hechos capítulos 3, verso 19? Arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados cuando venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Decir al vencedor que su nombre no será borrado del libro de la vida, es decir también que sus pecados serán borrados del libro en el que están registrados para no ser recordados contra él nunca más. Hebreos 8:12. Y esto ha de ser cuando los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor vengan. No podemos agregar también en ese otro lenguaje de Pedro, cuando la estrella de la mañana surja en nuestros corazones o la estrella de la mañana sea dada a la iglesia justo antes del advenimiento del Señor para dar paso al día glorioso? Segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis 2:28. Y cuando llegue la hora de la decisión, que no puede estar muy lejos en el futuro, ¿cómo será para ti, lector? ¿Serán borrados tus pecados y tu nombre será conservado en el libro de la vida? ¿O será tu nombre borrado del libro de la vida y tus pecados serán dejados para llevar su temible registro contra ti? Explicación de la presentación en gloria. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cristo enseñó aquí en la tierra que según los hombres lo confesaran o negaran, lo despreciaran o lo honraran aquí, serían confesados o negados por él ante su Padre en el cielo y en los santos ángeles. Mateo 10, verso 32 y 33. Marcos 8, verso 38. Lucas 12, verso 8 y 9. ¿Y quién puede imaginar el honor de ser aprobado delante de las huestes celestiales? ¿Quién puede concebir la dicha de ese momento en que seremos reconocidos por el Señor de la vida ante su Padre como aquellos que han hecho su voluntad, peleando la buena batalla, corriendo la carrera y le han honrado ante los hombres, han vencido y cuyos nombres son dignos por sus méritos de figurar en el registro imperecedero del libro de la vida por los siglos de los siglos? Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, versos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ningún hombre cierra, y cierra y ningún hombre abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. He aquí los haré de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, pero mienten. He aquí los haré venir y adorar ante tus pies y saber que te he amado. Debido a que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre ti, sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ningún hombre tome tu corona. El que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra Filadelfia significa amor fraternal y expresa la posición y el espíritu de los que recibieron el mensaje del advenimiento hasta el otoño de 1844. Al salir de las iglesias sectarias, dejaron atrás los nombres y sentimientos de los distintos grupos, y todos los corazones latían en unión mientras daban la alarma a las iglesias y al mundo, y señalaban la venida del Hijo del Hombre como la verdadera esperanza del creyente. El egoísmo y la codicia fueron dejados de lado y fue apreciado un espíritu de consagración y sacrificio. El Espíritu de Dios estaba con cada verdadero creyente y su alabanza en cada lengua. Los que no estaban en ese movimiento no sabían nada del profundo escrutinio del corazón, de la consagración de todo a Dios, de la paz, del gozo en el Espíritu Santo y del amor puro y ferviente de unos por otros, que los verdaderos creyentes disfrutaban entonces. Los que estuvieron en ese movimiento son conscientes de que el lenguaje no podría describir ese estado santo y feliz. Explicación de la llave de David. Una llave es un símbolo de poder. El Hijo de Dios es el heredero legítimo del trono de David y está a punto de tomar para sí su gran poder y de reinar. Por lo tanto, se le representa como un poseedor de la llave de David. El trono de David o de Cristo, en el que él va a reinar, está incluido en la capital de su reino, la Nueva Jerusalén, ahora en lo alto, pero que va a estar situada en esta tierra donde él va a reinar por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 5, Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Explicación. El que abre y ningún hombre cierra. Para entender este lenguaje, es necesario observar la posición y la obra de Cristo en relación con su ministerio en el santuario o verdadero tabernáculo de arriba. Hebreos 8:2. Una figura o patrón de este santuario celestial existió una vez aquí sobre la tierra en el santuario construido por Moisés. Lea Éxodo 25, verso 8 y 9. Hechos 7:44. Hebreos capítulo 9, versos 1, 21, 23 y 24. El edificio terrenal tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, 33, 34. En el primer departamento estaba el candelabro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. En el segundo estaba el arca, que contenía las tablas del pacto o los 10 mandamientos, y los querubines. Hebreos capítulo 9, verso 1 al 5. De la misma manera, el santuario en el que Cristo ministra en el cielo tiene dos departamentos. Hebreos 9:24. Véase también los versículos 8 y 12 y el capítulo 10, verso 19, en cada uno de los cuales los textos de la palabra traducida como lugar santísimo y santo son plurales en el original y deberían ser traducidos como lugares santos. Y como todas las cosas fueron hechas según su modelo, el santuario celestial tiene también un mobiliario similar al del terrenal. Para el antitipo del candelabro de oro y el altar del incienso en el primer departamento, véase Apocalipsis verso 4, capítulo 4, verso 5 y Apocalipsis 8:3.
Y para el antitipo del arca del pacto, con sus 10 mandamientos, véase Apocalipsis 11:19. En el santuario terrenal, los sacerdotes ministraban. Éxodo capítulo 28, versos 41 y 43. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Hebreos capítulo 13, verso 11. El ministerio de estos sacerdotes era una sombra del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versos 4 y 5. En el tabernáculo terrenal se realizaba una ronda completa de servicios una vez al año. Hebreos 9:7. Pero en el tabernáculo de arriba el servicio se realizaba de una vez por todas. Hebreos capítulo 7, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 12. Al terminar el servicio típico anual, el sumo sacerdote entraba en el segundo departamento, el lugar santísimo del santuario, para hacer una expiación, y esa hora se llama la purificación del santuario. Levíticos capítulo 16, verso 20, 30 y 33. Y Ezequiel capítulo 45, verso 18. Cuando comenzó el ministerio en el lugar santísimo, cesó el del lugar santo y no se realizó ningún servicio allí, mientras el sacerdote estuviera ocupado en el lugar santísimo. Levítico 16, 17. Una apertura y cierre similares o un cambio de servicio debe de ser realizado por Cristo cuando llegue el momento de la purificación del santuario celestial. Y el tiempo se cumplió para que este servicio comenzara al final de los 2300 días, en el 1844. A este acontecimiento pueden aplicarse apropiadamente la apertura y el cierre mencionados en el texto que estamos considerando, siendo la apertura el comienzo de su servicio en el lugar santísimo y el cierre, su cese en el primer departamento o lugar santo. El versículo 9 se aplica probablemente a los que no siguen el ritmo del avance de la luz de la verdad y se oponen a los que sí lo hacen. A los tales se les hará sentir y confesar que Dios ama a los que sin rechazar los cumplimientos pasados de su palabra, sin estereotiparse en un credo, siguen avanzando en el conocimiento de su verdad. Refiriéndose a, he aquí los haré de la sinagoga de Satanás que dicen ser judías y no lo son, pero mienten. Y he aquí los haré venir y adorar ante tus pies y saber que te he amado. Explicación de la palabra de mi paciencia. Dice Juan en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquellos que ahora viven en la obediencia paciente y fiel a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús serán guardados en la hora de la tentación y del peligro que tenemos delante. Véase Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 17. Explicación, he aquí, vengo pronto. La segunda venida de Cristo es traído aquí de nuevo a la vista y con un énfasis más sorprendente que en cualquiera de los mensajes anteriores. La proximidad de ese acontecimiento se recalca aquí a la atención de los creyentes. El mensaje se aplica a un periodo en que ese gran acontecimiento es inminente, y en esto tenemos la evidencia más indudable de la naturaleza profética de estos mensajes. Lo que se dice es de las tres primeras iglesias que no contiene ninguna alusión a la segunda venida de Cristo, por el hecho de que no cubren un periodo durante el cual ese evento podría esperarse bíblicamente. Pero llegamos a la iglesia de Tiatira, más allá de la cual solo aparecen tres etapas comparativamente breves de la iglesia antes del fin. Y como si entonces hubiera llegado el momento en que esta gran esperanza estaba empezando a amanecer sobre la iglesia, la mente es llevada hacia ella por una sola alusión. Manténganse firmes hasta que yo venga. Entramos en el siguiente estado de la iglesia, la de Sardis, la iglesia que ocupa una posición aún más cercana a ese acontecimiento y se pone a la vista la gran proclamación que debía anunciarle y el deber de vigilar se impone sobre la iglesia.
Si no lo observas, yo vendré sobre ti como un ladrón. Llegamos a la iglesia de Filadelfia, aún más adelante, en la corriente del tiempo, y la proximidad del mismo gran acontecimiento lleva entonces a aquel que es santo y verdadero a pronunciar la conmovedora declaración: He aquí que vengo pronto. Cuán evidente es a partir de todo esto que estas iglesias ocupan posiciones sucesivamente más cercanas al gran día del Señor, ya que en cada una de ellas y en una proporción continuamente creciente, este gran acontecimiento se hace más y más prominente y se insta más definitiva e impresionantemente a la atención de la Iglesia. Aquí ellos ven en efecto que el día se aproxima. Hebreos 10:25. Explicación de la fidelidad exigida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es que por nuestra fidelidad estemos privando de a alguien más de una corona. Pero el verbo traducido como tomar tiene varias definiciones, una de las cuales es quitar, arrebatar, privar de. Retén lo que tienes para que nadie te prive de la corona de la vida. No permitas que nada ni nadie te induzca a renunciar a la verdad o te desvíe de los caminos correctos del Señor, porque al hacerlo te harán perder la recompensa. Explicación de un pilar en el templo. El vencedor en este discurso tiene la promesa de ser hecho un pilar en el templo de Dios y no salir más. El templo aquí debe denotar la iglesia y la promesa de ser hecho un pilar en ella es la promesa más fuerte que podría darse de un lugar de honor celestial, de un hogar, de un honor, permanencia y seguridad en la iglesia, bajo la figura de un edificio celestial. Y cuando llega el momento en que se cumple esta parte de la promesa, el periodo de prueba del vencedor ha pasado. Está plenamente establecido en la verdad y sellado. No saldrá más, es decir, no hay más peligro de que caiga. Es del Señor para siempre. Su salvación está segura. Pero van a tener más que esto. Desde el momento en que vencen y son sellados para el cielo, son etiquetados, si podemos expresarlo así, como pertenecientes a Dios y a Cristo, y dirigidos a su destino, la Nueva Jerusalén. Deben llevar escrito el nombre de Dios, de quienes son propiedad, el nombre de la Nueva Jerusalén, a donde se dirigen, no la antigua Jerusalén, la de la tierra, donde algunos buscan vanamente y llevan el nuevo nombre de Cristo, por cuya autoridad han de recibir la vida eterna y entrar en el reino. Así, sellados y etiquetados los santos de Dios están seguros. Ningún enemigo podrá impedir que lleguen a su destino, su glorioso refugio de descanso, la Jerusalén de arriba. Iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente. Así que entonces, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo de mí compres oro probado en el fuego, para que puedas ser rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. A todos los que amo los reprendo y los castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La Odisea significa el juicio del pueblo, o según el escritor Cruden,
un pueblo justo. El mensaje a esta iglesia trae a la vista las escenas finales del periodo de gracia. Revela un periodo de juicio. Es la última etapa de la iglesia. Por consiguiente, se aplica a los creyentes que están bajo el tercer mensaje, el último mensaje de misericordia antes de la venida de Cristo. Lea Apocalipsis 14, verso 9 al 14. Mientras transcurre el gran día de la expiación y el juicio investigador avanza sobre la casa de Dios, un periodo durante el cual la justa y santa ley de Dios es tomada como regla de vida por la iglesia que le espera. La explicación de estas cosas dice el amén. Este es, pues, el mensaje final a las iglesias antes del fin de la gracia. Y aunque la descripción de la condición que él da a los indiferentes laodicenses es temible y alarmante, no obstante, no puede ser negada, porque el testigo es fiel y verdadero. Además, él es el principio de la creación de Dios. Algunos entienden por este lenguaje que Cristo fue el primer ser creado, situando su existencia anterior a la de cualquier otro ser o cosa creada, junto al Dios autoexistente y eterno. Pero el lenguaje no implica necesariamente que Él fue creado, pues la palabra, el principio de la creación, pueden significar simplemente que la obra de la creación, estrictamente hablando, fue iniciada por Él. Sin Él, ninguna cosa fue hecha. Otros, sin embargo, y más propiamente, creemos, toman la palabra para significar el agente o causa eficiente, que es una de las definiciones de la palabra, entendiendo que Cristo es el agente por medio del cual Dios ha creado todas las cosas, pero que Él mismo vino a la existencia de una manera diferente, ya que Él es llamado el único engendrado del Padre. Parecería totalmente inapropiado aplicar esta expresión a cualquier ser creado en el sentido ordinario de este término. Por principio, léase el iniciador. La acusación que presenta contra los laodicenses es que son tibios, ni fríos ni calientes. Carecen de ese fervor religioso, celo y devoción, que su posición en la historia final del mundo, con la luz de la profecía brillando en su camino, exige que manifiesten, y esta tibieza se muestra por la falta de buenas obras, porque es a partir del conocimiento de sus obras que es testigo fiel y verdadero y que presenta esta temible acusación contra ellos. Explicación: yo quisiera que fueses frío o caliente. En este mensaje se presentan tres estados: el frío, el tibio y el caliente. Es importante determinar cuál es la condición que cada uno de ellos señala, a fin de evitar conclusiones erróneas. Hay que considerar tres condiciones de la vida espiritual que atañen a la iglesia, no al mundo. No es difícil concebir lo que significa el término caliente. La mente inmediatamente llama a un estado de intenso fervor y celo, cuando todos los afectos elevados al más alto nivel se extienden para Dios y su causa, y se manifiestan en las horas correspondientes. Ser tibio es carecer de este celo, estar en un estado en el que le falta el corazón y la seriedad, en el que no hay ninguna abnegación que cueste nada, ninguna carga de la cruz que se sienta, ningún testimonio decidido por Cristo y ninguna agresión valerosa que mantengan los tendones tensos y la armadura radiante. Y lo peor de todo, implica una satisfacción total en esa condición. Pero ser frío, ¿qué es? Significa un estado de corrupción, maldad y pecado como el que caracteriza al mundo de los incrédulos. No podemos considerarlo así por las siguientes razones. Primero, parecería duro y repulsivo representar a Cristo como si deseara, bajo cualquier circunstancia, que las personas estuvieran en tal condición. Pero Él dice: yo quisiera que fueses frío o caliente. Segundo,
Ningún estado puede ser más ofensivo para Cristo que el del pecador en abierta rebelión y su corazón lleno de todo mal. Por lo tanto, sería incorrecto representarlo como si prefiriera ese estado a cualquier posición de su pueblo que pueda ocupar mientras se mantenga como suyo. Tercero, la amenaza de rechazo en el versículo 16 es porque no son ni fríos ni calientes. Es decir, que si fueran fríos o calientes, no serían rechazados. Pero si por frío se entiende un estado de abierta maldad humana, serían rechazados por ello muy rápidamente. Por lo tanto, tal no puede ser su significado. Por consiguiente, nos vemos obligados a concluir que por este lenguaje nuestro Señor no tiene ninguna referencia a los que están fuera de su iglesia, sino que se refiere a tres grados de afectos espirituales, dos de los cuales son más aceptables para él que el tercero. El calor y el frío son preferibles a la tibieza. Pero, ¿qué clase de estado espiritual indica el término frío? Podemos observar primero que es un estado de sentimiento. En este sentido, es superior a la tibieza, que es un estado de insensibilidad comparativa, indiferencia y suprema satisfacción de sí mismo. Tener calor es también estar en un estado de sentimiento. Y así como el calor denota un fervor alegre y un ejercicio vivo de todos los afectos, con un corazón lleno de la presencia sensible y el amor de Dios, el frío parece denotar una condición espiritual caracterizada por la carencia de estos rasgos, pero en la que el individuo siente tal carencia y anhela recuperar sus tesoros perdidos. Este estado está bien representado por el lenguaje de Job. Oh, si supiera dónde podría encontrarlo. Job 23:3. En este estado no hay indiferencia, ni tampoco contenido, pero hay una sensación de frialdad, de incapacidad y de incomodidad y una exploración y búsqueda de algo mejor. Hay esperanza para una persona en esta condición. Lo que un hombre siente que le falta y desea, se esforzará sinceramente por obtenerlo. Las características más de las desalentadoras de los tibios es que son conscientes de que no hay carencia y sienten que no necesitan nada. De ahí que sea fácil ver por qué nuestro Señor prefiere contemplar su iglesia en un estado de frialdad incómoda antes que un estado de tibieza cómoda, fácil e indiferente. Estando fría, una persona no permanecerá mucho tiempo. Así, sus esfuerzos pronto lo llevarán a un estado de fervor, pero tibia hay peligro de que permanezca hasta que el testigo fiel y verdadero se vea obligado a rechazarlo como algo nauseabundo y repugnante. Explicación. Te vomitaré de mi boca. Aquí la figura se lleva aún más lejos y el rechazo de los tibios se expresan por los efectos nauseabundos del agua tibia, y eso indica un rechazo final, una separación total de su iglesia. Explicación. Soy rico y me he enriquecido. Así piensan los laodicenses, que es su condición. No son hipócritas, porque no saben que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Explicación. El consejo dado a ellos. Compra de mí, dice el versículo. Dice el verdadero testigo, oro probado en el fuego, para que pueda ser rico, y ropa blanca, para que pueda ser vestido. Unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Esto muestra de inmediato a los engañadores, a los engañados laodicenses los objetos que les faltan y la magnitud de su carencia. Muestra también dónde pueden obtener estas cosas, en las que son tan terriblemente pobres, trae entre ellos la necesidad de obtenerlas prontamente. El caso es tan urgente que nuestro gran abogado en la corte de arriba nos envía un consejo especial sobre el punto, y el hecho de que aquel que ha condescendido a señalar nuestras carencias y aconsejarnos que compremos es el que tiene estas cosas para otorgar
y nos invita a venir a Él por ellas. Es la mejor garantía posible de que nuestra solicitud será considerada y nuestras peticiones concedidas. Pero, ¿con qué medios podemos comprar estas cosas? Así como compramos todas las demás gracias del Evangelio. Oh, todo aquel que tenga sed, venga a las aguas. Y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Isaías 55:1. Compramos pues pidiendo. Compramos desechando las baratijas sin valor de la tierra y recibiendo en su lugar tesoros sin precio. Compramos simplemente viniendo y recibiendo. Compramos sin dar nada a cambio. ¿Y qué compramos en estas condiciones de gracia? Pan que no perece, vestidos sin mancha, que no se ensucian, riquezas que no se corrompen y una herencia que no se marchita. Extraño es este comercio. Sin embargo, el Señor condesciende a negociar con su pueblo. Podría obligarnos a venir de la manera y con el aspecto de mendigos, pero en lugar de esto nos da los tesoros de su gracia y al cambio y a cambio recibe nuestra falta de valor para que podamos tomar las bendiciones que tiene que otorgar, no como miserias repartidas a los mendigos, sino como las posesiones legítimas de un comprador honorable. Las cosas se deben de obtener, que se deben de obtener exigen una atención especial y se enumera como sigue. Primero, oro probado en fuego. Segundo, vestiduras blancas. Tercero, el colirio. Explicación de oro probado en el fuego. El oro considerado literalmente es el nombre global de todas las riquezas mundanas. En sentido figurado, debe referirse a los que constituyen las riquezas espirituales. ¿Qué gracia entonces está representada por el oro? O más bien, ¿qué gracias? Porque sin duda no se puede decir que una sola gracia responde a todo el significado de este término. El Señor dijo a la iglesia de Esmirna que conocía su pobreza, pero que eran ricos, y el testimonio muestra que sus riquezas consistían en lo que finalmente iba a ponerlos en posesión de una corona de vida. Dice Santiago, oíd, mis amados hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La fe, dice Pablo, es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Ser rico para con Dios. Rico en el sentido espiritual es tener un claro título de las promesas. Ser un heredero de esa heredad que es incorruptible, incontaminada y que no se desvanece, reservada en el cielo para nosotros. Si soy de Cristo, entonces soy simiente de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3:29. ¿Y cómo obtendremos esta condición de herederos? De la misma manera que Abraham obtuvo la promesa. Esto es, mediante la fe. Romanos 4, verso 13 y 14. No es de extrañar entonces que Pablo dedique un capítulo entero en Hebreos, el capítulo 11, a este importante tema, exponiendo los poderosos logros que se han realizado y las preciosas promesas que se han obtenido a través de la fe, y que él, en el primer versículo del siguiente capítulo, como la gran conclusión de su argumento, exhorte a los cristianos a dejar de lado todo peso y el pecado de la incredulidad que tan fácilmente los acosa. Nada secará más pronto los manantiales de la espiritualidad y nos hundirá en la más absoluta pobreza en lo que se refiere a las cosas del reino de Dios, que permitir que desaparezca la fe y entre la incredulidad. Porque la fe debe entrar en toda acción que sea agradable a los ojos de Él. Y al venir a Él, lo primero es creer que Él es. Y es por medio de la fe, como agente principal bajo la gracia, que es el don de Dios que hemos de ser salvados. Hebreos 11:6 y Efesios 2:8.
De esto se desprende que la fe es un elemento principal de la riqueza espiritual. Pero, sí, como ya se ha señalado, ninguna gracia puede responder al significado completo del término oro. Así, sin dudas, otras cosas están incluidas con la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, dice Pablo. Por lo tanto, la esperanza es un acompañamiento inseparable de la fe. Hebreos 11.1 y Romanos 8.24 y 25. Y de nuevo Pablo nos dice que la fe ora por el amor y habla en otro lugar de ser ricos en buenas obras. Gálatas 5.6 y Primera de Timoteo 6.18. Por lo tanto, el amor no puede separarse de la fe. Tenemos entonces ante nosotros los tres objetos asociados por Pablo en 1 Corintios 13: la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Y el mayor de ellos es la caridad. Tal es el oro probado por el fuego que se nos aconseja comprar. Segundo, vestimentas blancas. En este punto no parece haber mucho espacio para la controversia. Unos pocos textos nos darán la clave para entender esta expresión. Dice el profeta en Isaías 64:6: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Se nos aconseja que compremos lo opuesto a los trapos sucios, que sería una vestimenta completa y sin mancha. La misma figura se utiliza en Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4. Y Juan, en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 8, dice claramente que el lino fino es la justicia de los santos. Tercero, el colirio. Sobre esto hay tan poco espacio para la diversidad de opinión como sobre la vestimenta blanca. El ungimiento de los ojos ciertamente no debe tomarse en un sentido literal, y al referirse a las cosas espirituales, el colirio debe referirse a aquello con lo cual se aviva nuestro discernimiento espiritual. Solo hay un agente revelado a nosotros en la palabra de Dios por el cual esto se logra, y es el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 leemos que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Y el mismo escritor, a través de quien vino esta revelación de Jesucristo, escribió a la iglesia en su primera epístola en 1 de Juan 2:20 lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el versículo 27, él amplía este punto de la siguiente manera: pero la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneceréis en él. Al referirse a su evangelio, se encuentra que la obra que aquí establece como realizada por la unción es exactamente la misma que allí atribuye al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lea también Juan 16:13. Así, de manera formal y solemne, somos aconsejados por el testigo fiel y verdadero, bajo las figuras de oro, vestiduras blancas y colirio, para buscar de él rápida y fervientemente un aumento de las gracias celestiales de la fe, esperanza, caridad, esa justicia que solo él puede proporcionar y una unción del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es posible que un pueblo que carece de estas cosas se considere rico y acrecentado de bienes? Se puede sacar una conclusión plausible que quizá también necesaria, ya que no hay lugar para ninguna otra. Se observará que no se encuentra ninguna falta en los laodicenses por las doctrinas que sostienen. No se les causa no se les acusa de albergar a ninguna Jezabel entre ellos, ni de apoyar las doctrinas de Balaán o de los Nicolaitas. Hasta ahora, por lo que podemos aprender del mensaje que se les ha dirigido, su creencia es correcta y su teoría es sólida. Por lo tanto, se deduce que al tener una teoría correcta, están tan satisfechos con ella. Están satisfechos con una forma correcta de doctrina sin su poder.
Habiendo recibido luz al respecto a los acontecimientos finales de esta dispensación y teniendo un conocimiento teórico correcto de las verdades que pertenece a la última generación de los hombres, se inclinan a descansar en esto hasta llegar a descuidar la parte espiritual de la religión. Es por sus acciones, sin lugar a duda, y no por sus palabras, por lo que dicen que son ricos y que se han enriquecido, teniendo tanta luz y tanta verdad. ¿Qué pueden querer además de esto? Y si con una tenacidad admirable defienden la teoría y en la letra y en lo que respecta a su vida exterior se ajusta a la luz creciente sobre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no está completa su justicia? Ricos y enriquecidos, y sin necesidad de nada. Aquí está su fracaso. Todo su ser debería clamar por el espíritu, el celo, el fervor, la vida, el poder de un cristianismo vivo, y su justicia debería consistir en tragarse el yo y todas sus obras en los méritos de su Redentor. Explicación de la muestra de amor. Esto, por extraño que parezca, es el castigo. A todos los que amo, los reprendo y los castigo. Si no somos castigados, no somos hijos. Hebreos 12. Una ley general, dice el escritor Thompson, de su bondadosa economía se expone aquí. Como todos necesitan el castigo en alguna medida lo reciben, y así tienen las pruebas del apego del Salvador. Esta es una lección difícil de aprender y los creyentes son estudiantes débiles. Sin embargo, aquí y en todas las palabras y la providencia de Dios, se sostiene que las pruebas son sus bendiciones y que ningún hijo escapa a la vara. Los bloques, mientras que los elegidos para la estructura gloriosa, los bloques incorregiblemente deformes y de grano grueso son rechazados, mientras que los elegidos para la estructura gloriosa son sometidos al cincel y al martillo. No hay racimos en la vid verdadera que no deba pasar por el lagar. Por mí, dijo un viejo teólogo bajo aflicción, por mí bendigo a Dios. He observado y sentido tanta misericordia en esta airada dispensación de Dios, que estoy casi trasladado. Estoy ciertamente muy complacido al pensar cuán infinitamente dulces son sus misericordias, cuando sus juicios son tan llenos de gracia. En vista entonces del origen y del diseño de los castigos que recibes, sé celoso y arrepiéntete. No pierdas tiempo, no pierdas ni un golpe de la vara, sino arrepiéntete de inmediato, sé ferviente de espíritu. Tal es el primer recurso de estímulo. Explicación de sé pues celoso y arrepiéntete. Aunque, como hemos visto, el estado representado por la frialdad es preferible al de la tibieza, sin embargo, no es un estado en el que nuestro Señor desee encontrarnos. Nunca se nos exhorta a buscar ese estado. Hay uno mucho mejor que se nos aconseja alcanzar, y es el de ser celosos, ser fervientes y tener nuestros corazones encendidos al servicio de nuestro Maestro. Explicación de Cristo está tocando a la puerta. Escuchemos de nuevo al autor antes citado. Aquí está el corazón de los corazones. A pesar de su actitud ofensiva, de su carácter sin amor, es tal su amor por las almas que se humilla para solicitar el privilegio de que sean bendecidas. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué lo hace? No porque tenga casa en otra parte. Entre las mansiones de la casa de su padre no hay una sola entrada cerrada para él. Él es la vida de todos los corazones, la luz de cada ojo, el canto de cada lengua, en la gloria. Pero Él reconoce de puerta en puerta a la Odisea. Se presenta en cada una de ellas y llama porque ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, porque no puede renunciar al propósito de comunicar la vida eterna a cuantos el Padre le ha dado, y porque no puede darse a conocer al preso a menos que se le abra la puerta y se le dé una bienvenida. ¿Ha comprado un pedazo de tierra? ¿Ha comprado 5 yuntas de bueyes?
¿Está su sombrero en la mano y rogando que se disculpe? Él llama, pero no puede recibir compañía en este momento. Está agotado por el trabajo, ha dado vueltas en el sofá, se está poniendo cómodo y manda a decir que está comprometido, pero él llama y llama. Es la hora de la reunión de oración de la iglesia o del concierto mensual. Hay oportunidad de hacer una visita cristiana a un individuo o una familia, pero no te mueves. Oh tibieza nauseabunda, oh fatal mundanalidad. El Señor de la Gloria viene desde su palacio celestial, viene en pobreza, en sudor, en sangre, viene a la puerta de un profeso amigo que le debe todo y no puede entrar. Viene a rescatar a un hombre cuya casa está en llamas y no lo dejas entrar. Oh, la altura, la profundidad de la tolerancia de Jesucristo. Incluso el pagano Publio recibió a Pablo y lo alojó 3 días cortésmente. ¿Acaso los cristianos nominales le dirán al Señor de los apóstoles que no tienen lugar para él? Explicación. Si alguno oye mi voz, el Señor suplica, pues, además de llamar, y la palabra sí implica que algunos no escucharán, aunque esté de pie y llame y ruegue hasta que sus rizos se mojen en el rocío de la noche, todavía algunos cerrarán sus oídos y a sus tiernas súplicas. Pero no basta con oír, debemos oír y abrir la puerta. Y muchos de los que están y que al principio oyen la voz y por un tiempo se sienten inclinados a prestar atención, sin duda lamentablemente fallarán al final en hacer lo que es necesario para asegurarse la comunión con el huésped celestial. Lector, ¿estás atento a las súplicas que te dirige el Salvador? ¿Es el sonido de su voz un sonido de bienvenida? ¿Lo escucharás? ¿Abrirás la puerta? ¿Lo dejarás entrar? ¿Está la puerta de tu corazón retenida por montones de basura de este mundo que no estás dispuesto a quitar? Recuerda que el Señor de la vida nunca fuerza la entrada. Él condesciende a venir a llamar y a buscar la admisión, pero Él toma su morada en aquellos corazones solo donde Él es entonces un huésped bienvenido e invitado. Y luego la promesa, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué contundente y conmovedora es la figura. Amigo con amigo, participando en la comida alegre y social, mente con mente, manteniéndose una conversación libre e íntima. ¿Y qué escena festiva debe ser aquella en la que el Rey de la Gloria es un huésped? Este lenguaje no refleja ningún grado de unión común, ninguna bendición ordinaria, ningún privilegio habitual. Quien bajo tan tierna súplica y tan misericordiosa promesa puede permanecer indiferente. Tampoco se nos pide que preparemos la mesa para este excelso huésped. Esto lo hace él mismo, no con el tosco alimento de la tierra, sino con viandas de su propio almacén celestial. Aquí nos da las primicias de nuestra futura herencia, que es incorruptible, incontaminada e imperecedera. En verdad, cuando cumplamos las condiciones y recibamos esta promesa, experimentaremos la aparición de la estrella de la mañana en nuestros corazones y contemplaremos el amanecer de una gloriosa mañana para la iglesia de Dios. Explicación de la promesa final. La promesa de cenar con sus discípulos es hecha por el Señor antes de que se dé la promesa final al vencedor. Esto muestra que las bendiciones incluidas en esta promesa deben ser disfrutadas en este estado de prueba. Y ahora, además de todo, está la promesa al vencedor. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en su trono. Aquí culminan las promesas del Señor de ser primero rebelde y luego caído, degradado y contaminado, el hombre es devuelto por la obra del Redentor a la reconciliación con Dios, purificado de sus contaminaciones, redimido de la caída, hecho inmortal
y finalmente elevado a un asiento en el mismo trono de su Salvador. El honor y la exaltación no podían ir más lejos. Las mentes humanas no pueden concebir ese estado. El lenguaje humano no puede describirlo. Solo podemos seguir trabajando hasta que, si somos vencedores al fin, sepamos lo que es estar allí. En este versículo no solo hay una promesa gloriosa, sino también una doctrina importante. Aprenderemos por esto que Cristo reina de forma consecutivamente sobre dos tronos. Uno es el trono de su Padre, el otro es su propio trono. Él declara en esos versículos que ha vencido y que ahora está sentado con su Padre en su trono. Ahora está asociado con el Padre en el trono del dominio universal, colocado a su derecha, muy por encima de todos principados, poder, fuerza y dominio. Efesios capítulo 1, verso 20 al 22. Mientras está en esta posición, es un rey sacerdote. Es sacerdote, ministro del santuario, pero al mismo tiempo está a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Esta posición y obra de nuestro Señor fue predicha así por el profeta Zacarías. Y le habló diciendo, así hablarás al Señor de los ejércitos, entre paréntesis Dios, diciendo, he aquí el hombre cuyo es el renuevo, entre paréntesis Cristo, y crecerá de su lugar y edificará el templo del Señor. Y él, entre paréntesis Cristo, se sentará y gobernará sobre su trono, entre paréntesis de Dios. Y él, entre paréntesis Cristo, será sacerdote sobre su trono, entre paréntesis de Dios. Y el consejo de paz, entre paréntesis, en el sacrificio y la obra sacerdotal de Cristo en favor del hombre arrepentido, cierra paréntesis, estará entre ambos. Zacarías capítulo 6, verso 12 y 13. Pero se acerca el momento en el que cambiará su posición y dejando el trono de su padre, tomará su propio trono. Y esto debe ser cuando él llegue al momento de la recompensa de los vencedores, porque cuando lleguen a su recompensa se sentarán con Cristo en su trono, así como él ha vencido y ahora está sentado con el Padre en su trono. Este cambio en la posición de Cristo es expuesto por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28 de la siguiente forma. Entonces vendrá el fin, cuando entreguen al reino de Dios al Padre, cuando derribe todo dominio y toda autoridad y poder, porque es necesario que reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sometidas a él, es evidente que se exceptúa a él, que sometió todas las cosas a él. Y cuando todas las cosas estén sometidas a él, entonces también el Hijo mismo se someterá al que puso todas las cosas debajo de él para que Dios sea todo en todos. Las verdades que se enseñan en esta porción anterior de las Escrituras pueden quizás expresarse más brevemente mediante una ligera paráfrasis y dando en cada caso un lugar de los pronombres, los sustantivos a los que se refieren respectivamente así. Paráfrasis de 1 Corintios 15, versos 24 al 28. Entonces vendrá el fin de la presente dispensación, cuando Cristo haya entregado el reino que ahora tiene conjuntamente con el Padre a Dios, el Padre, cuando Dios haya depuesto todo dominio y toda autoridad y poder que se oponga a la obra del Hijo, porque Cristo debe reinar en el trono de su Padre hasta que el Padre haya puesto a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Ver Salmo 111. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios entonces habrá puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero cuando Dios dice todas las cosas están sometidas a Cristo y comienza su reinado en su propio trono, es evidente que se exceptúa a Dios, que sometió todas las cosas a Cristo. Y cuando todas las cosas sean sometidas a Cristo, entonces también el mismo Cristo será sometido a Dios, que puso todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todos.
Hasta aquí la paráfrasis. Que esta es una versión correcta de esta escritura puede ser fácilmente verificada. La única pregunta que puede plantearse es la relativa a las personas a las que se refieren los pronombres y cualquier intento de hacer que los pronombres se refieran a Cristo, que en la paráfrasis anterior se refieren a Dios, se encontrará cuando se rastrea a través de la cita con un pobre sentido del lenguaje de Pablo. De esto se desprende que el reino que Cristo entrega al Padre es el que tiene actualmente en el trono de su Padre, donde se nos dice que está sentado. Entregará este reino al final de esta dispensación cuando llegue el momento de ocupar su propio trono. Después de esto, reina en el trono de su padre David y solo está sujeto a Dios, que todavía conserva su posición en el trono de dominio universal. En este reinado de Cristo participarán los santos. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y vivieron, dice Juan, a partir de la primera resurrección, Apocalipsis 24, y reinaron con Cristo 1000 años. Esto lo entendemos como un reinado especial o para un propósito especial, como se notará en el capítulo, porque el reinado real de los santos ha de ser por siempre y para siempre. Daniel 7, 18 y 27. ¿Cómo puede algún objeto terrenal desviar nuestra mirada de esa perspectiva duradera y celestial? Así concluyen los mensajes de las 7 iglesias. Cuán directo y escudriñador es el testimonio que lecciones contienen para todos los cristianos de todas las épocas. Es tan cierto con la última iglesia como con la primera, que todas sus obras son conocidas por aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro. A su mirada escrutadora no se le puede ocultar nada, y mientras que sus amenazas a los hipócritas y a los malos obreros, por muy justas que sean, son terribles, qué amplias, qué reconfortantes, qué misericordiosas, qué gloriosas son sus promesas para los que aman y le siguen con firmeza de corazón. Misericordiosas palabras de consejo, mensajes de amor, enviadas a todos sus hijos desde el Señor de lo alto. Preciosas son esas advertencias del trono de arriba, mientras la última crisis del mundo se acerca rápidamente. Débiles y todos indignos, nosotros sus hijos somos puros y perfectos. Debemos ser antes de ver su rostro. Ahora el Salvador muestra su tierno cuidado para con nosotros, ofreciendo para nuestra compra cada gracia celestial, que cada promesa ilimitada estremezca cada pecho, estremezca cada pecho, nos lleve a través de los tristes males que este mundo ha conocido, hasta que lleguemos a las mansiones en la santa colina de Dios, hasta que nos sentemos con Jesús en su gloria, en su glorioso trono. Amén. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.